Hola, muy buenas tardes. En su programa Psicología Espiritual y algo más, les damos las buenas tardes. Su servidora Isabel Machorro Domínguez. El día de hoy, 14 de enero del 2020, estamos un poquitito después de las 2 de la tarde, un poquitito, 3 minutos, ¿no? Y estamos con un tema bastante interesante, con lo que quedamos, doctor, la vez pasada, el doctor nos hizo, el doctor Miguel, perdón, doctor Miguel, ¿nos puedes dar tus generales, doctor Miguel? Muchas gracias, buenas tardes a todos, aquí estamos de nuevo. Soy el doctor Miguel Molina Hernández, especialista en neurociencias y especialista en grafología. Aquí está mi maestra de grafología, que es la que me ha conducido, la maestra Isabel Machorro. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor. Y la vez pasada estuvimos hablando con el doctor, que es experto en esta parte de el cerebro y la escritura, ¿no? Estaremos, por favor, revisando el día de hoy, porque vimos la vez pasada nada más lóbulos frontales, ¿no? Hablamos de los lóbulos frontales y algunas de sus funciones. Algunas de sus funciones, sí. ¿No? Entonces, el lóbulo más joven, ¿no? El más nuevo, ¿no? En el desarrollo es lo que nos diferencia de los animales. De todos, casi todos. Bueno, creo que el simio, o bueno, el chimpancé. El chimpancé, en algunos casos el gorila, llegan a tener un gran parecido, ¿no? Encefalización, pero los animales carecen sobre todo de los centros del lenguaje. Exactamente. Que solamente son exclusivos del ser humano. Los encontramos en centros del lenguaje, en los lóbulos frontales, en la parte izquierda, en un área que se llama área de Broca, y en la zona temporal de la que vamos a hablar hoy, que es el área de Wernicke, que ningún animal lo posee. Así es. Entonces estaríamos dándole una revisada. A mí me gusta mucho esta cuestión de darle la parte formal a la grafología. La gente que hemos coincidido en esta situación de tener la grafología de una manera totalmente profesional y dejar de ser esta situación de parafernalia, que me conoce, siempre he coincidido con el doctor en este sentido, de darle la parte totalmente seria a este estudio, ¿no? O sea, porque de repente, pues, seguramente te ha pasado, ¿no, doctor? ¿Qué tal cuando estamos en una reunión nos dicen? Sí, tú que eres grafólogo, ¿no? En las reuniones se enteran que es uno grafólogo y luego, a ver, dime, escriben en una servilleta algo. Exacto. Y a ver, dime mi personalidad. Realmente sería erróneo dar un dictamen así, porque la grafología es un estudio serio científico. Uh-huh. Entonces se tiene que tomar una muestra grafológica en condiciones óptimas, estandarizadas. Usualmente es un escrito de una cuartilla de papel bond blanco, nuevo, y con un tipo de lápiz especial, lápiz mirado, el número 2, y al sujeto se le pide que escriba su nombre, la fecha, un texto de mínimo 21 líneas, bueno, si escriben menos, no importa, y su firma. Y eso es lo que se analiza de forma científica, que es midiendo, contando, y hacerlo en una servilleta, en una fiesta, pues se puede dar falsos positivos. Así es. Y no es algo muy serio para un grafólogo. La grafología se utiliza por los psicólogos para hacer perfiles de la personalidad, se puede utilizar por los abogados para hacer análisis de personalidad, delincuentes, o inclusive llegar a descubrir si alguien que está escribiendo o ha sido obligado a firmar. Así es. Porque reflejamos la emoción. Así que es una de las partes de la grafología, que es la grafología emocional. Así es. Muy interesante, por cierto. Bastante interesante. En algún momento yo creo que podremos tocar esa parte de la grafología emocional, ¿no? Sí, es bastante. Maestra Isabel, podríamos hablar de los trabajos de Viñals acerca de grafología forense y la parte emocional, que es de Foglia muy bonita, también, sí, ¿no? Foglia. Bastante serio. Entonces, coincidiendo con el doctor Miguel acerca de que, pues, quien escribe
no es la mano, no es la boca, no es el pie. Quien escribe es el cerebro, ¿no? Él es el que manda la señal, y pues la mano, ya sea el miembro torácico, el miembro pélvico, es el que hace la letra, ¿no? Entonces, retomando esta parte de total seriedad, le pedí al doctor Miguel que nos hiciera favor de acompañarnos el día de hoy para seguir en este sentido, decirle a toda la gente que nos hace favor de ver por qué es seria la grafología o de qué se trata la grafología, ¿no? Pero antes de entrar de lleno al tema, ¿qué te parece, Miguel, si pasamos al pensamiento del día? Con mucho gusto. Ok. El pensamiento del día: es el cerebro el que escribe. El brazo, la mano, los dedos no constituyen los verdaderos factores de las peculiaridades esenciales e individuales de la escritura. Por el doctor Max Pulver, un maestro, creador de la parte importante de la grafología, que es la simbólica del espacio. Exacto. Científico alemán. Bastante, y además tal vez otro día me invite la maestra y se habla sobre la simbólica del espacio y en todas las áreas en las que la podemos encontrar, además de en la escritura. Sí, realmente la encontramos prácticamente en todo, la simbólica del espacio. Es esta parte en donde Carl Jung nos habla acerca del inconsciente colectivo, prácticamente de los arquetipos. Prácticamente la simbólica del espacio, lo que comenta el doctor Miguel, tiene que ver con esta parte de, en un espacio que para Max Pulver propone como el universo, nosotros nos movemos en ese espacio, que en este caso simbólicamente es la hoja en blanco. Por eso es que fue muy claro ahorita el doctor Miguel cuando dijo que no, le pedimos al grafoanalizado que haga el escrito como él quiera, donde él quiera, colocando la firma donde sea. ¿Por qué? Porque por medio de la simbólica del espacio hacemos la interpretación, ¿no? O sea, tiene una interpretación si lo pones arriba, abajo, en medio, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y eso para nosotros es pues parte de poder interpretar precisamente muy, muy fino el análisis de personalidad. Entonces, Max Pulver nos dice esta situación, ¿no? Que quien escribe es el cerebro, no el brazo, no la mano. Ya estuvo también otro neurofisiólogo, el doctor Popal, ¿no? Que también hace, y estaremos también revisando por ahí en alguna ocasión, todas las aportaciones que hace el doctor Popal, sobre todo en esta situación de la tensión firmeza, ¿no? Que de hecho tiene un tipo aparato que es de creación de él para poder tener las profundidades de las firmezas, ¿no? Y de la presión, que es algo bastante, una ley que es muy importante, o un área que es muy importante que analizamos los grafólogos con respecto a la calidad de vida, ¿no? O el tipo de salud que puedo yo tener, ¿no? Así es. Y pues para darles un anticipo de la simbólica del espacio, me acuerdo mucho de un trabajo del maestro Mauricio Chandró. No puedo hablar de grafología sin hablar del maestro Chandró. Él hizo un estudio importante de un santo que es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, en el momento en que ingresa a la iglesia, en su firma tiene la parte material de la firma muy grande. Y conforme él va avanzando en la espiritualidad, esa parte material de la letra, que es la parte baja de la letra, se hace cada vez más pequeña, y la parte elevada de la letra, según la simbólica del espacio, se hace cada vez más grande, hasta que podemos observar que San Ignacio de Loyola ya se había convertido en un ser
totalmente espiritual, que es lo que lo lleva después a ser convertido en un santo. Y ese es el análisis que podemos ver en la simbólica del espacio. Sí, tiene toda la razón y por eso es que otro tema interesante, es que la grafología es apasionante, ¿verdad? Sí, Otro sí, cómo tema no. interesante que está comentando el doctor Miguel tiene que ver precisamente con esta parte de cómo vamos cambiando, evolucionando o inclusive involucionando nuestra firma. Y estamos hablando de la riqueza de los trazos, ¿no? Entonces, inclusive por eso se puede también determinar cuando llegamos a sospechar de algún tipo de patología cualquiera, física, mental, lo podemos ir checando conforme vemos en línea de tiempo la firma y la letra y lo vamos checando. Esta es otra de las aportaciones, por eso es que comentaba el doctor Miguel con respecto de que tenemos que ser muy, en eso sí como muy severos, muy firmes o visuales en el tipo de letra, porque medimos, checamos, vemos, ¿no? Por lo que comentaba el doctor, para evitar un falso positivo, ¿no? Y obviamente dar una idea errónea tanto de la letra como de la firma, inclusive de los números, ¿no? Entonces, esto es también en algún momento podríamos revisar esta parte de ¿cómo se llama? De firmas, ¿no? O sea, esta que comentas, Sí. es clarita, la simbólica del espacio, cómo va cambiando cuando era más material y se vuelve más espiritual, ¿no? Sí, se transforma su firma completamente a un aspecto totalmente diferente de cuando entró a la iglesia a cuando se convierte en santo. Y es un trabajo apasionante. Inclusive nosotros mismos, nuestra letra cambiando. Y firma va cambiando conforme pasa el tiempo o la circunstancia. No sé, si ahorita me hiciera un estudio grafológico y estuviera lloviendo y la lluvia me causa tristeza, en mi letra habría un cambio, se observaría en cierta forma la tristeza. Y si hoy estoy contento, se puede observar cambios en la letra. Y lo más importante es el estudio a lo largo del tiempo. Y eso es lo apasionante, ¿no? Cuando empezamos a tener diferentes grafías y hacemos una línea de tiempo, pues lo vas revisando y lo que siempre va a permanecer en nosotros son algo que se llama gestos gráficos, Gestotipos, ¿no? gestográficos. Gestos tipos, en la parte europea le dicen idiotismos, ¿no? Que es exactamente, es esa colita la mejor que hacemos al terminar, no sé, nuestra firma, o cuando empezamos una letra, la hacemos redondita, ¿no? O sea, el inicio, eso toda la vida va a estar con nosotros. Eso difícilmente lo vamos a cambiar porque es nuestro ADN de la escritura, ¿no? Aquí lo interesante es ver cómo va cambiando la forma, ¿no? Y conforme vamos teniendo más edad, empezamos a quitar estas cosas de vanidad, ¿no? Ya te vas a la parte esencial de la letra, ¿no? Ya dejamos de hacer esto garigoleado, ¿no? O sea, empezamos a escribir mucho más parco, mucho más, a lo mejor una letra que le decimos seca, sin nada de adornos, ¿no? Porque el pensamiento del ser humano, conforme tenemos más edad, nos empezamos a evitar el quedar bien con los demás. Ya eres tú, ¿no? Sí, la actividad cerebral no es estática, la personalidad va cambiando. Hay aspectos que no cambian, pero hay aspectos que sí van modificándose con la edad y eso se va observando en la letra. En efecto, se empieza a hacer un poquito más seca, más directa, pero hay cosas que jamás se quitan, ¿no? Por ejemplo, en mi firma empiezo siempre con un par de arpones y inclusive aunque escriba con mucho cuidado aparecen los arponcitos y sé que esos arponcitos significan algo y están hacia la izquierda, entonces bueno, tiene que ver algo con mi relación familiar que no quiero soltar. Y eso, pero otros aspectos han ido cambiando de la firma y de la letra, se van modificando según nuestros cambios que hay en la personalidad.
Y como el cerebro está en continua evolución, en continua modificación, porque es una estructura plástica, eso se ve en la letra. A mí la parte que más me gusta de la grafología es la objetividad. Sí. Yo puedo analizar mi propia letra y llegar a una conclusión muy exacta de mi personalidad, y pensando que no puedo fingir, porque como se mide, se analiza con lupa, con microscopio y se toman mediciones, entonces las mediciones no pueden engañar. No. Y ya las medidas están estandarizadas, en este caso para México, ¿no? Entonces, difícilmente muchas veces uno ve cosas en la escritura y dices, ay, no, esto no puede ser, ¿no? O sea, porque a nadie nos gusta ver cosas, a lo mejor, duras, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Y la otra cosa es que él tiene esa gran ventaja, dicen, los griegos decían, conócete a ti mismo. Si yo hago mi análisis grafológico y descubro cosas de mi personalidad que yo no me he dado cuenta que las tenía, pues me enfrento ante mí mismo y me veo como un espejo tal cual soy, y veo mi alma, y yo puedo tomar una decisión de aceptar eso y seguir, o buscar una ayuda, en el caso con un psicólogo como mi maestra Isabel, y decidir esta conducta, veo que la tengo, no me doy cuenta y no me gusta y voy a intentar hacer un cambio. Y esa es la ventaja, la bondad de la grafología, que es objetiva. Así es. Totalmente. Totalmente objetiva. Bueno, siempre y cuando estén con grafólogos. Expertos, así científicos. como el doctor, ¿no? O sea, y desde un principio uno se da cuenta. ¿Por qué? Pues simple y sencillo, porque las variables independientes las va a tratar de controlar, como el sentarse en un lugar tranquilo, con suficiente luz, con la hoja que había comentado el doctor, con el tipo de lápiz, y siendo muy claros en las instrucciones, ¿no? Y ya diciéndote, bueno, el resultado está para tal día, va a haber una situación de retroalimentación, porque pues si bien es cierto, nosotros entregamos un informe bastante detallado. En algunas ocasiones podemos ser un poco técnicos, que no deberíamos de ser, y tenemos la obligación de retroalimentar al grafoanalizado para que se quede sin nada de duda, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros no hay tanto problema, ¿no? Pero si a lo mejor el grafoanalizado lee algo como que hace ratito comentabas, es que tienes algo con tu pasado, ¿no? O sea, eres muy apegado a tu mamá, por ejemplo, y hay personas que se pueden sentir molestas, ¿no? ¿Cómo crees, no? Entonces ya les explicamos de qué se trata, ¿no? Y eso estarían con alguien que está suficientemente capacitado y que sabe de lo que habla, ¿no? De ahí en fuera todo lo demás no es quiromancia, no es no es leer el asiento del café, no te voy a decir tu futuro, no te voy a decir si funcionas o no funcionas con tu pareja. Eso sí, no es. No es como echar las runas o echar los caracolitos o las cartas del tarot, que adivíname y a ver qué dice ahí esa manchita que está ahí. ¿Qué significa? Es una disciplina científica objetiva, basada en mediciones cuantitativas, hasta estadísticas se puede hacer. Sí, efectivamente, pero bueno. Bueno, estaremos revisando, doctor, ¿qué te parece? Nos hiciste favor la vez pasada de hablar de los lóbulos frontales, ¿no? Sabemos que es nuestro eje rector, ¿no? O sea, el que nos ayuda a decidir, ¿no? Acerca de nuestras acciones, ¿no? Otra de las cosas, tiene otra función, es un ángel guardián, se dice, ¿no? O sea, el que te dice si hagas o no hagas, ¿no? Otro es tu capacidad de anticipación, ¿no? O sea, estamos hablando de funciones superiores cognitivas, ¿no? O sea, exacto. Es lo superior en este caso. Tú dinos, entonces estaríamos entrando ahorita con qué lóbulos. Me gustaría empezar con los lóbulos temporales. Perfecto. Ubicarlos nada más arriba de nuestras. Sí, los lóbulos frontales se encuentran en esta parte de la cabeza, abajo del hueso. Y
están separados por una cisura o una hendidura que se llama cisura de Rolando, y en la parte de atrás encontramos los lóbulos parietales. Y en la parte más atrás, aquí donde estoy tocando, es los lóbulos occipitales, y los lóbulos temporales se encuentran en ambos lados de la cabeza, en esta región, ¿sí? Por debajo de los lóbulos frontales y parietales. Yo antes de comenzar esta parte, quiero enfatizar que no podemos hablar de una estructura única que se encargue de una función. En el cerebro hablamos de circuitos. Entonces, muchas estructuras, dije lo mismo, ¿verdad? Muchos núcleos cerebrales de varias estructuras participan para las funciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, está participando los lóbulos frontales, los temporales, los occipitales, estructuras límbicas y sublímbicas, para hacer lo que se llaman circuitos. Esos circuitos van a crear o van a constituir mapas cognitivos. Por lo tanto, eso es afortunado, porque si una estructura nada más se dedicara a una cosa y se lesionara con algún microinfarto cerebral, pues podríamos perder toda una función. Y como afortunadamente son circuitos, una lesión de una parte del circuito tal vez deteriore la función, pero aún el individuo puede seguir viviendo e inclusive recuperar la función por medios de la plasticidad, ¿no? Es la parte que quiero yo mencionar. Hablando de lóbulos temporales, quiero empezar con un ejercicio. Les quiero mencionar un número: 4540690810477783. Me dirán, ¿qué es eso? Hace 37 años yo saqué una credencial, una tarjeta de crédito que tenía ese número. Okay. Son 16 dígitos que me aprendí hace 30 y tantos años, casi 39. Esa tarjeta ya no la tengo. Han pasado muchas tarjetas por mí y aún me hace ese número tan grande de hace tantos años. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo esa memoria tan profunda de algo que pasó hace 37, 38 años? No saquen cuentas de mi edad, por favor. ¿A qué se debe eso? Se debe a que yo tengo una capacidad cerebral que es la capacidad de la memoria. Hasta hace poquito me costó mucho trabajo aprenderme mi número de celular. Nada más son 8 dígitos. ¿Y por qué me costó trabajo? Aquí quiero mencionar un consejo que nos dio nuestra maestra Isabel Machorro, en una de nuestras pláticas. Escriban. La gente ha dejado de escribir a mano y se la pasa utilizando el ordenador. Yo no digo que sea mal usar el ordenador. Lo que yo quiero enfatizar es que hemos dejado de escribir usando nuestras manos y usando un papel. En la época en que me dieron mi primera tarjeta de crédito, teníamos que ir al banco y depositar en una ficha y escribir los 16 dígitos. De tanto escribir y escribir y escribir, fui formando o creando una memoria a largo plazo de un dato. Teníamos en la época en que hablo hace 30 años, usábamos unas agendas en las cuales escribíamos los números de teléfonos de nuestros amigos. Y en esas agendas teníamos 30, 40 teléfonos y nos los sabíamos todos. ¿Por qué? Porque marcábamos el teléfono dedito por dedito. Y ahorita con los celulares simplemente dice uno ma, pa, hija, y ya el teléfono hace todo. Y hemos dado nuestra memoria a un aparato. Los lóbulos temporales que estoy mencionando son muy importantes en la formación de la memoria. Si nosotros dejamos de escribir, estamos disminuyendo esa capacidad de memoria que tenemos. Si ustedes ven en las conferencias, la gente que usa acetatos con PowerPoint no se lo sabe. Pasa el PowerPoint y le lee a la gente lo que dice el PowerPoint. ¿Y por qué? Porque ya no escribimos con nuestras manos. Ese fue un consejo que ahorita quiero yo dar. ¿Qué es lo que ocurre?
Cuando yo recibo información nueva, pues la recibimos en parte por los ojos, que es información que entra a los lóbulos occipitales, en la parte de atrás. La información auditiva, ahorita yo lo que estoy explicando, va a entrar a los lóbulos temporales, que es donde realmente oímos. El oído no oye. El oído recibe el sonido, lo transforma en señales químicas que pasan a los lóbulos temporales para escuchar. Para formar la memoria, nosotros tenemos una estructura importante en el cerebro, que es el área entorrinal. El área entorrinal en los lóbulos temporales recibe la información que estamos escuchando y esa información entra a una estructura de los lóbulos temporales llamada hipocampo. De hecho, este estudio que estoy mencionando promovió que el doctor Eric Kandel ganara el premio Nobel por sus estudios sobre la memoria. En el hipocampo la información es reforzada, es consolidada, creándose estructuras llamadas proteínas, hay modificaciones a nivel genético, y la información que se consolida en el hipocampo, en la zona temporal, va a viajar a otras estructuras nerviosas, otra vez a través de la corteza entorrinal, y según sea la información se va a almacenar en diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, si es información de animales, la información se graba en la zona medial temporal. Si es información de herramientas, se empieza a guardar en la zona parietal, en la zona parietal, en la zona premotora. Entonces, si yo menciono ahorita elefante, ustedes construyen o traen de su memoria un elefante. Y si yo menciono tijeras, van a otra región de su cerebro para traer la información de las tijeras. Estos estudios son importantes y se iniciaron hace casi 100 años, sobre todo con un paciente que se llamaba HM. Este paciente, cuando era chico, lo atropellaron, una bicicleta se cayó, se pegó en la cabeza y sufrió una lesión de la zona temporal. Se lesionó el hipocampo, se lesionó parte de la zona entorrinal, la amígdala, que también es de los lóbulos temporales, y pasó algo muy curioso. El paciente no podía formar memorias nuevas. Tenía memorias viejas. Entonces, yo podría saber que, por ejemplo, a la maestra Isabel la conozco de hace más de un año, y si yo sufriera una lesión ahorita, las iría reconociendo, pero no reconocería yo gente nueva, porque ya no podría yo formar memorias. Por la lesión. Por la lesión. Este paciente lo estudiaron hasta que murió. Su psicoterapeuta lo veía diario y diario le preguntaba: ¿usted quién es? Soy tu psicoterapeuta y te voy a analizar. Ah, bueno. Y al día siguiente se le olvidaba otra vez. ¿Usted quién es? Soy tu psicoterapeuta y te voy a analizar, etcétera. Y otra función importante en los lóbulos temporales es en la parte inferior de los lóbulos temporales, además del hipocampo. Ahí almacenamos una forma de memoria, que es la memoria de los rostros. ¿Sí? Y cada vez que vemos a alguien en su rostro, entonces la imagen se extrae de la parte de los lóbulos temporales inferior. Hay un padecimiento que se llama prosopagnosia. ¿No? Es terrible. Es terrible, terrible y no, porque, por ejemplo, yo puedo ver a alguien y decir: ¿usted quién es? Y pues si soy tu esposa, pues no la conozco. Y a la hora que habla yo la reconozco. Porque está separado. De un lado es la memoria del rostro y de otro lado es la memoria auditiva. Exactamente. De hecho, hay una película muy, muy famosa de ese padecimiento, porque es muy raro, como estabas comentando, doctor, es muy raro, pero sí lo existe, ¿no? Y va asociando, ¿cómo son funcionales? Van siendo funcionales esos pacientes asociando olores, sonidos o cualquier otra cosa que no sea rostros, ¿no? Porque los rostros no los
no los reconoce, como dice el doctor, ¿no? Así es. Y por ejemplo, el ejemplo de HM, que bueno, ya murió ese paciente, ya se autorizó a decir su nombre, Henry Molaison. En este caso, este paciente, hay una película con Adam Sandler. Ah, ya. Sí, donde él conoce a una muchacha y tiene que enamorarla a diario. Creo que se llama Mi Primera Cita, como Mi Primera Cita o algo así, ¿no? Ajá, sí. Y tiene que enamorarla a diario, ¿no? Ajá. Entonces todos los días tiene que hacer algo para que ella se enamore de él. ¿No? Bueno, tal vez habría que comentarle eso a los amigos, que enamoren diario a sus esposas, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Sí? Ajá. Entonces, en el caso de Henry Molaison, la lesión que sufrió fue muy grande, abarcó la zona entorrinal, el hipocampo, amígdala, y estudios con monos se han hecho ya partes específicas de los lóbulos temporales y se ve que es el hipocampo del lado izquierdo. En el hipocampo del lado derecho, o sea, el hipocampo es una estructura como casi todo en el humano es bilateral, tenemos hipocampo izquierdo y derecho. En el hipocampo del lado derecho encontramos nosotros unas células que son de células del lugar o de reconocimiento espacial. Ahí se llevó un premio Nobel también por estudiar O'Keefe y sus colegas por estudiar estas células. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo entro a un lugar desconocido, creo un mapa cognitivo espacial y donde se ubica todo, colores, paredes, ventanas, puertas, y se empieza a formar memoria de ese lugar. Si yo regreso a ese lugar, ese mapa cognitivo se jala de la memoria y entonces yo ya conozco el lugar en donde estoy. Esa es la función también del hipocampo. Son las dos grandes funciones hipocampales, ¿no? Tienen que ver con la memoria. Con la memoria. En el caso de las células espaciales, pues cada vez que nosotros vamos caminando, manejando, se están haciendo diferentes mapas cognitivos. El punto importante que menciona el premio Nobel Eric Kandel, perdón, que la memoria, está yo trayendo de la memoria, en el caso de los taxistas en Inglaterra, ellos les hacen una prueba exhaustiva de manejo y tienen que conocer todos los lugares y las callecitas escondidas de los lugares de Londres. Y se notó que había un desarrollo mayor del hipocampo que de la gente común. Pero hay una situación que menciona también el doctor Eric Kandel. Cuando la gente se jubila, los taxistas se jubilan y dejan de manejar como lo hacían, el hipocampo empieza a involucionar. Entonces, aquí es el truco, sobre todo regreso otra vez a la idea de escribir mucho. Para que ustedes puedan aprender algo, escríbanlo. Siempre. Escriban siempre, hagan planas de lo que hacían. No sé, Isa, si ahorita a los niños les hagan como cuando éramos niños, que nos hacían planas y planas y planas. No, desafortunadamente, porque, bueno, hasta donde yo sé, yo no tengo ya niños pequeños, ¿verdad? No hay esta situación de las planas. De hecho, cada vez creo que menos escriben, ¿no? Y en general, yo siempre he dicho, es una parte como que bien barata lo que está comentando el doctor. El escribir a mano es una situación totalmente íntima, ¿no? Y hablamos de nuestras famosas cartas de amor, por ejemplo, que ahora se hacen hasta por grupos, ¿no? O sea, te lo mando por medio de un dispositivo electrónico y a lo mor ya hay muchas cosas como que muchos iconos y muchos, ¿no? Sí, enviamos stickers y de esas cosas, ¿no? Pero una carta de manera íntima en una cuestión emocional es totalmente escrita a mano. Ya va toda la cuestión esta de ponerle pues las florecitas pero todo escrito a mano. Obviamente te habla de una cercanía, o sea, la interpretación es una cercanía hacia la persona, ¿no? El querer acercarme de una manera más con la persona, porque esto lo analizamos bastante en grafología emocional, ¿no?
Entonces es como muy interesante esta situación de que si pueden escribir, escriban todos los días. Siempre les he comentado, la gente con las que hemos estado formándonos, con que escribas a lo mejor media cuartilla de lo que te pasó en el día, con eso ya hiciste la tarea, ¿no? Y es un ejercicio bastante bueno, por ejemplo, para prevenciones de deterioros cognitivos por la edad, por ejemplo, ¿no? Sí, es importante, ¿no? sí. El escribir así nada más, o sea, el que veas una película y a lo mejor haces un pequeño resumen, te va a funcionar bastante. Ahí estarías manejando, aparte de la escritura, estás abstrayendo la información más importante, ¿no? Entonces estás haciendo que chambee el cerebro, ¿no? Así es, y sobre todo haciendo esa conexión. Miren, la memoria es en cierta forma, no igual, de hecho en la computadora es muy simple el mecanismo, pero los archivos se fragmentan y se van poniendo en diferentes partes de la computadora. Y cuando ustedes llaman un archivo, lo que hace la computadora es ir a esos archivos de memoria RAM, perdón, y los junta. El cerebro actúa más complejo, con miles y miles de sinapsis, pero hace más o menos eso. Sí. La información que llega la empieza a descomponer. Esta es auditiva, esta es visual, esta es de mi mamá, este es un rostro, este es un animal, una herramienta, y lo desacomoda. Y cuando ustedes hacen el proceso que se llama memorización, en inglés eso se llama recall, lo jala, el hipocampo jala esa información y la presenta a los mapas cognitivos, que es como ustedes se acuerdan. Y el escribir es una de las formas más eficientes de formar la memoria. También de hacer análisis de situaciones, ¿no? Si yo tengo alguna situación en la que no encuentro la solución, me puedo poner a escribir. De hecho, Dale Carnegie era una de las recomendaciones que hacía. Dice, cuando tú tengas un problema muy grave, ponte a escribir qué es lo peor que me puede pasar. Esta situación a dónde me puede llevar, dice, pero era escribir. Y es lo que hace, de hecho ese hipocampo tiene esa función fundamental, no nada más de consolidar la información y distribuirla para su almacenamiento, sino jalarla de nuevo, que es la función fundamental del hipocampo. Tal vez sería importante regresar a las cartas de amor o a las cartas que enviábamos, a las notitas, dejárselas a la gente ahí, y no tanto el uso del WhatsApp. Tampoco estoy diciendo que sea malo el uso de la tecnología, no, al contrario. Es como todo, ¿no? Pero hay que hacerlo con cierta inteligencia y ahora con conocimiento. Sí, lo que comenta el doctor es sumamente, pues es una forma como muy fácil y muy barata de prevención, en este caso de prevención para futuros problemas, y en algún momento estaremos hablando de algunas enfermedades o de algunos rasgos de psicopatología, ¿te parece, doctor? Así es, porque podríamos hablar de Alzheimer. Sería bueno, exacto, ¿no? Sería bueno el checar qué es lo que puede estar pasando en una grafía, ¿no? Y son signos de alerta que gente especializada, pues bueno, puede ahí, ¿qué solicitamos? Solicitamos siempre, por lo menos, grafías en cualquier situación, no importa si son recetas de cocina, si son lista de súper, si son anotaciones o apuntes, ¿no? Porque lo que vamos viendo es si existe este deterioro en el trazo, ¿no? Entonces vamos analizando, independientemente de que analicemos, sería obviamente la carta que estaríamos haciendo del grafo analizado, ¿no? Pero vamos cotejando, porque sobre una no podemos hacerlo, siempre tenemos que ir cotejando, ¿no? Para mí, el que yo hiciera un análisis en una sola carta sin tener contra qué, sería muy poco profesional de mi parte, porque pongamos, a lo mejor la persona escribe de una manera suelta, por decir algo así, ¿no? Entonces, para nosotros un rasgo suelto, que es a lo mejor un rasgo con poca presión y como que no se cierra bien las letras, eso sería un rasgo suelto.
puede ser, para nosotros nos llama la atención porque es un deterioro cognitivo, pero a lo mejor la persona sí escribe y ya estaríamos dando un falso positivo, ¿no? Y estamos dando, obviamente, mala información. Sí, o por ejemplo, en el caso de las afasias, la afasia de Broca y en la afasia de Wernicke, la gente, en la afasia de Broca, la gente entiende lo que está pensando, comprende las ideas, pero no puede escribirlas. Ajá, exacto. Y escribe unas rayas nada más. Y ahí podemos comparar su letra antes del infarto. De la lesión, de la zona neurológica. Frontal. Y podemos ver su desarrollo del tratamiento médico que va siguiendo. Exacto. En el caso de la afasia de Wernicke, que es en los lóbulos temporales, la gente habla mucho y bastante y dice muchas cosas, pero no entiende lo que está diciendo. Y la letra podría decirse, ay, qué letra tan bonita, pero ellos no están comprendiendo. Es como si escribieras en otro idioma. Exactamente. Sin entenderlo, pues, el otro idioma, porque pues la gente que sí lo entiende no hay problema, pero es escribir como en otro idioma sin entender, en el caso de la Wernicke, ¿no? ¿no? Y casi siempre, bueno, viene por una lesión, en este caso, bueno, son multifactoriales, pero sí existen. Están muy asociadas a lesiones neurológicas, ¿no? Así es. Y también podríamos hablar de la grafoterapia, ¿no? De la cual la maestra Isabel es experta, ¿no? Pues ahí es una verdad la grafoterapia, porque en este caso siempre nunca hace mal escribir, ¿no? Entonces solamente damos ciertos lineamientos en donde, como hace ratito comentaba el doctor, como planas, ¿no? Como planas, eso es lo que tenemos que hacer, ciertos lineamientos, y nosotros vamos revisando todo lo que hizo en la semana para saber si está haciendo de una manera adecuada, como estamos, dependiendo de la conducta que queremos de alguna manera modificar, ¿no? O a lo mejor reestructurarla, ¿no? No se cambia, pero sí puedes ayudar al que el paciente o el grafoanalizado, en este caso, pueda manejar la situación de la conducta, ¿no? De la conducta, y la parte que una vez platicábamos, usted y yo, maestra Isabel, nosotros para escribir, según la hipótesis que tenemos, usamos ciertos mapas cognitivos, y si yo cambio mi letra, digamos de una O picuda a una O redondita, estaría yo cambiando posiblemente de mapa cognitivo o de vías nerviosas, que eso sería la grafoterapia. No lo sabemos, realmente no he visto un estudio de emisión de positrones o de resonancia magnética donde se viera esto. Es una hipótesis que nosotros estamos ahorita planteando, que pudiera ser que nosotros al cambiar la letra estemos obligando al cerebro a cambiar los mapas cognitivos. No sabemos todavía, ¿no? Que realmente comentábamos cuál es la base de la grafoterapia. La base de la grafoterapia es el conductismo. Es el conductismo clásico. Es a partir de un estímulo exterior, lo introyecto y yo hago el cambio, ¿no? Esa es la base de esta situación. Obviamente, para que funcione, yo quiero hacer ese cambio, ¿no? Si no como se da esta parte del conductismo, ¿no? Y es clásico totalmente. No, inclusive depende mucho de la personalidad. Yo algún tiempo trabajé en un laboratorio con ratas de laboratorio haciendo experimentos de tipo skinneriano, y descubrí que cada rata tiene su forma de pensar y de actuar. Le llamábamos ratonalidad. Entonces había unas ratas que muy rápido aprendían ellas a autoadministrarse alimento apretando una palanca. Y había otras que tardaban un poco más. Y usualmente los psicólogos dicen, bueno, de cada 10 ratas que yo pongo a entrenar, 8 aprenden y 2 no, o 6 aprenden y 4 no, y esas 4 las desechan de los estudios. Y yo empecé a observarlas y dije, a ver, esas
esas 4 ratas que están haciendo con su actividad cerebral. Las vamos a dejar una semana, porque la memoria es algo que se tiene que consolidar. O sea, estudiar, repetir, escribir y dejar un tiempo que la memoria consolide. Y empecé a observar que las ratas que no aprendían aparentemente en la primera semana, en 3 semanas estaban también apretando las palancas. Ellas habían decidido de una forma más lenta, diferente, empezar a apretar. Que es la teoría del aprendizaje actual, ¿no? Todos aprendemos distintos de formas distintas. Sí, ¿no? O es sea, individual. No, exacto, es un proceso totalmente individual y de repente pues te llegan papás, ¿no? Y te dicen, es que mi hijo está más atrasado que todos los demás. Es que todos son distintos. Así es. Todos los niños son distintos, como todos los seres humanos, ¿no? Sí. También cabe aclarar una cosa, no vayan a pensar que estoy comparando a la rata con el humano, no. Lo que pasa es que las ratitas o los animalitos de laboratorio se usan para crear modelos, porque en muchos aspectos funciona el cerebro humano igual que el cerebro de los animalitos. Por ejemplo, Eric Kandel, sus estudios que lo llevaron al premio Nobel, los empezó con una babosa de mar llamada Aplicia. Y dice, pero ¿por qué la Aplicia para estudiar al ser humano? Porque los mecanismos de la memoria a nivel más básico son con animales con muy pocas neuronas. Que son como las babosas. Que son como las babositas o aplicias. Y eso lo llevó a hacer trabajos ya complejos con ratas, con monos, para poder descubrir lo que pasa en el ser humano. Se crean modelos, ¿no? Sí, o sea, solamente yo más bien, el doctor no lo comentó, yo lo comenté que las teorías del aprendizaje actualmente nos marca eso, que todos los seres humanos aprendemos distintos de una manera distinta, ¿no? Doctor, entonces, la aplicación de los lóbulos temporales en la escritura tendríamos que ver tienen una función muchísimo más de es donde se procesa los sonidos, ¿no? Es más fácil cuando nosotros conocemos primero las letras y podemos ya plasmarlas, ¿no? Ese es el paso, ¿no? Y está esta otra parte que comentabas con respecto a la memoria, ¿es correcto, doctor? Es correcto, sí. Y me falta mencionar una estructura altamente fundamental en la supervivencia, que se encuentra también en la zona temporal, que es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral... la fascinante amígdala cerebral es una estructura nerviosa que se encuentra en un estado hiperactivo. Esa estructura nos permite a nosotros detectar señales de alarma del medio ambiente. Así es. Y esas señales de alarma del medio ambiente nos van a permitir a nosotros tomar reacciones de protección. Por ejemplo, si ahorita escucháramos un sonido muy fuerte y alguien gritara ¡fuego, fuego!, tal vez saldríamos corriendo por la actividad amigdalina. La amígdala tiene que ver con el miedo a las circunstancias y es parte de los lóbulos temporales, es una estructura de supervivencia. Está siempre activa y cuando cruzamos la calle y hay muchos coches, la actividad amigdalina está a todo lo que da para nosotros tomar 3 alternativas. Una, escapar del peligro. Otra, quedarnos quietecitos para que el predador no nos vea. Bueno, cuando éramos seres de bosque. Cavernícolas. Sí, porque es una estructura que no ha evolucionado. Sí. Es una estructura primitiva. Los lóbulos frontales han tenido un grado de evolución muy importante, pero muy reciente. Sí, realmente son los más nuevos. Y la amígdala es una estructura viejita, que tiene millones de años su función. Sí. Y nos protege. Es importante conocer la función de la amígdala porque en los casos de patología, ya en el humano, hablamos de ansiedad, hablamos de fobia, que se deben a esta hiperactividad de la estructura. Así es. Y ahora sí, quería yo preguntar, en la letra, ¿cómo podemos ver esa ansiedad y esa fobia? Obviamente, los trazos van a ser mucho más rápidos, por decir algo así, ¿no? A mayor ansiedad hay menos presión,
La forma es una forma mucho más angulosa o con picos, por decir algo así. Tenemos también que estar cotejando y hay brisados o hay manchas que le decimos, ¿no? Uh-huh. Esto es en general, y yo creo que podríamos checarlos o dar algunos ejemplos cuando veamos psicopatología, ¿no? En este lado, o grafopatología. Y algo que está comentando el doctor, sumamente importante, de la famosísima amígdala cerebral, que para mí es una de las de los órganos más fascinantes, es que está muy demostrado por parte de la psicopatología criminal que una deformación en la amígdala cerebral está muy asociado con los trastornos de personalidad de tipo antisocial, ¿no? Los criminólogos o la parte forense se les llama psicópatas, ¿no? Como es muy difícil reconocer, el psicópata le cuesta mucho trabajo reconocer esta parte de empatía, el tratar de entender lo que tú estás sintiendo, por eso cosifican a la víctima. Sí. Y es lo que estaba comentando el doctor, esta cuestión de reaccionar ante el miedo. El psicópata no tiene miedo. No tiene miedo el psicópata. Sí, no tiene miedo. El psicópata, o sea, va por todas, va por todas las canicas, ¿no? Pero es porque se ha asociado que existe una alteración en la morfología de la amígdala cerebral, ¿no? Que es prácticamente, exacto, es más pequeña, está incluso más achatadita, ¿no? Más achatadita, es más pequeña, y estos individuos no tienen miedo. No, y algo que también es bien interesante con ellos es que no registran las emociones, ¿no? Y la amígdala cerebral está muy asociada a las emociones. Es lo que hablaríamos de la vez pasada de las células espejo. Exactamente. Mencionaba la maestra Isabel Machorro de las células espejo. Si yo te sonrío, hay células que tú tienes que se llaman espejo que responden a mi sonrisa activándose. Y eso es lo que hace parte de la empatía. Pero como en estos individuos, una de las alteraciones, aparte de la amígdala, es las células espejo, ellos no reconocen tu emoción. No. Entonces, es muy, muy interesante esta parte del lóbulo temporal que comenta el doctor. ¿Y por qué, por qué es tan importante la función que maneja o que puede dar a la grafología, bueno, a la escritura? Pues tiene que ver por este reconocimiento auditivo, ¿no? Acerca de las letras. Cuando yo reconozco algo, comenta el doctor, recupero desde mi memoria y puedo plasmar, ¿no? Esa es otra, lo comentó y desde un principio lo comentó, que los lóbulos no están, bueno, yo nada más voy a hacer esto, ¿no? Están completamente interconectados todos, o sea, por medio del cuerpo calloso, en donde están constantemente intercambiando información. De ahí entonces, estas alteraciones que llegamos a tener, ¿no? En nuestras lóbulos, por edad, por un accidente, por drogas, ¿no? Para nosotros una forma rápida de empezar a checar es por medio de la grafía. Cuando nosotros sospechamos, sugerimos una interconsulta con un especialista. Pero nosotros nos damos así como que este es de alguna manera lo más rápido y lo más fácil, y sugerimos, ¿sabe qué? Necesita usted una interconsulta porque ya sea con el geriatra, ¿no? Ya sea con el neurólogo, dependiendo, ya sea con el psiquiatra, ¿no? Porque ya hay factores en este caso clínicos que en algún momento, si nos haces favor, doctor, estaremos hablando de psicopatología en la grafología. ¿Qué te parece? Sí, inclusive hablar hay unos trabajos muy interesantes de Gazzaniga y su grupo de la escisión del cuerpo calloso. Exacto. Donde entonces el individuo le cortan el cuerpo calloso y quedan como con dos cerebros, un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, ¿no? Escindido. Son trabajos que están ahorita, yo pienso que a Gazzaniga va para el premio Nobel, pero aún no se lo han concedido porque pues así son tardaditos, ¿no? Hay que ver. Bueno,
Estamos ahí, doctor, como siempre. Se nos fue el tiempo. Estamos por lo último. Bueno, Michelle Molina Telles nos está diciendo, la película de Adam Sandler se llama Como si fuera la primera vez con Drew Barrymore. Muchas gracias, Michelle. Sí. Efectivamente, creo que estoy teniendo como que lesiones en mi hipocampo, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente. Es mi hija, entonces, gracias, hija. Muchas gracias. Tu comentario. Muchas gracias, mija. Entonces, estaríamos revisando o estaríamos checando con respecto de la parte que es mucho más, ¿cuál es la función, no? Les agradecemos enormemente. Muchas gracias, doctor, por hacernos el favor de acompañarnos. Estaremos viéndonos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Su servidora Isabel Machorro Domínguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye.